ritmo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana. Estamos comenzando la primera mañana. Estaba viendo los últimos datos de la jornada. Este es un tema que va a impactar en aquellos que estuvieron viajando o gastando en dólares en los últimos días, porque el gobierno subió lo que era el dólar turista y el tipo de cambio para compras en el exterior pasó a 948 pesos con 60. Estaba en 785, algo así. Fue una nueva resolución de la AFIP publicada el jueves en el boletín oficial, hoy jueves, que establece este cambio. Vamos a estar nosotros, obviamente, con todo lo parlamentario, que está muy pendiente de lo que puede pasar con el presupuesto 2024. El tema es que todavía faltan definiciones. No hay todavía nombre para el ministro de Economía, es un tema. Hay otras designaciones, no para Economía. No hay todavía titular de la Cámara de Diputados. Tampoco está resuelto cómo van a quedar conformados los bloques. Salvo, yo en lo personal me puedo equivocar, no creo que haya demasiadas variantes en el bloque de lo que hoy es el Frente de Todos. Habrá que ver si se llama Frente de Todos, Unión por la Patria. Pero lo otro está todo muy movido, ¿no? El bloque federal, ni hablar de lo que va a pasar con Milei y el núcleo duro del PRO. Uno ha escuchado voces muy importantes de lo que es el actual bloque PRO, más que nada dirigentes vinculados a Horacio Rodríguez Larreta, a la propia María Eugenia Vidal, que dice: nosotros no vamos a integrar ningún bloque oficialista. Habló también algún hombre integrante de Evolución Radical. Hay que ver qué es lo que se termina armando, recordamos, en materia parlamentaria, y qué es lo que llega también, ¿no? Algunos hablan de una ley ómnibus para modificación de ministerios. ¿Habrá dentro de esa ley proyectos privatizadores? Bueno, algunos estaban rememorando lo que era aquella ley Dromi en los comienzos del menemismo, un enorme paquete donde adentro de la bolsa había todo. ¿Eso cómo será? Y después lo otro, ¿cómo va a ser el oficialismo para reunir la masa crítica de 129, 130 diputados para sesionar y para aprobar? Y después el duro paso por pasos perdidos para el Senado, qué sé yo. Son cuestiones, repito, que no están todavía resueltas. También se está contando que el presidente electo va a hacer mañana su primer viaje como presidente. Va a ir a Nueva York para visitar la tumba de un rabino. Recordamos que Milei, desde hace un tiempo, está muy cercano a un rabino. Bueno, esos vínculos se han profundizado. Ya lo había anticipado él que sus primeros viajes iban a ser justamente a Estados Unidos e Israel, y había hablado de un alineamiento absoluto y estricto justamente con estos dos países. Me parece que la cuestión ahora se ha ablandado un poco. Hubo intercambio, por ejemplo, de comunicaciones con el titular del gobierno chino, que son cuestiones casi cantadas, ¿no? Tienen que ver con que llegás al poder y hay temas y puntos que tienen que ser abordados de alguna otra manera. 10 de la mañana con 5 minutos, a ver alguna cuestión más que tiene que ver con los temas parlamentarios y los temas de la transición política. Pero bueno, señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato, para vos, para toda la gente que está viendo Diputados Televisión. Un día que nos ha dejado muchos títulos importantes, después de lo que ha sido inclusive también la reunión de Victoria Villarruel, actual vicepresidenta electa, con Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación. En un tono, en declaraciones, después de lo que fue justamente esta reunión de Villarruel, con mucha tranquilidad y sobre todo marcando
una cierta paz y tranquilidad para el pueblo, básicamente, para el votante y para el no votante también, ¿no? Porque era importante entender que esa reunión no pasaba puntualmente por las rispideces que pueden tener cada una de ellas, más allá de que ayer también hablábamos de que no habían tenido cruces al aire o declaraciones en contra para una y con la otra, sino también pensar en cómo va a ser la transición, que lo más importante, como siempre, es que sea con respeto, con tranquilidad, y así como también ayer me parece, Pato, que hemos tenido un título muy importante por parte del presidente electo de la Nación, cuando le consultaron por una cuestión puntual que tiene que ver con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y cuando le preguntaron por la propuesta del IVA respecto a las compras de la canasta básica o en los supermercados de barrio, lo cual dijo claramente que no va a tocar esas iniciativas, que él está de acuerdo con que continúen, veremos lógicamente si esto lo cumple. Por ahora estamos viendo a un Javier Milei que viene diciendo lo mismo que decía en la campaña y ahora siendo presidente electo parece decir exactamente lo mismo, así que un tanto alentador en ese sentido la declaración y después lógicamente con frases de la realidad que no marcan tal vez una cierta tranquilidad por lo menos para los próximos 6 meses. Bueno, a ver, vamos con esto. Datos que tienen que ver con que se está evaluando, indican la fusión de los ministerios de Interior y Seguridad. Hoy, si querés, Guado de Pedro y Aníbal Fernández, que desde hace 13 años están operando por separado. Estoy rememorando 13 años, tenemos que remitirnos al 2010. Era gobierno del kirchnerismo. No tengo tan presente ese momento donde estaban fusionados Interior y Seguridad. Aunque dicen que no se va a oficializar la decisión hasta el 10 de diciembre, hubo una primera cuestión que hizo que se hablara de manera más bien concreta de esta posible fusión, repito, de Interior y Seguridad. Al ordenar el jefe de la transición, Nicolás Posse, que se incluyera al titular de la cartera, a Guillermo Francos, en un encuentro para empezar el traspaso de mando con Aníbal Fernández y el futuro jefe de la Policía Federal. Milei había anunciado apenas después de su triunfo en las PASO que Franco lideraría el Ministerio del Interior. Bueno, es interesante, sabido pero interesante todo lo que está aconteciendo con Guillermo Francos, que es el hombre, uno podría decir, más versátil del gabinete de Milei. Cuando digo versátil, es un hombre que empezó en la vida política hace mucho tiempo, trabajando con Paco Manrique. Después fue un hombre que fue diputado, renunció a la banca para dedicarse al sector privado durante mucho tiempo, trabajó en el gobierno de Scioli, trabajó en el gobierno de Alberto Fernández, conoce y lo conocen todos a Guillermo Francos. Bueno, será el hombre que va a tener a partir de ahora, entre otras cuestiones, por eso, bueno, si le suman seguridad, es una cuestión densa, pero además es la persona que va a tener como ministro del Interior que dialogar permanentemente con todos los gobernadores. Iba a decir los propios, no tiene propios. Va a tener que hablar con ajenos cercanos y ajenos lejanos. Porque, bueno, efectivamente hay gobernadores del PRO, estoy pensando en el gobernador de Santa Fe, en el gobernador de Chubut, que a lo mejor tienen puntos de encuentro con el presidente Milei, pero hay también muchos representantes de sectores provinciales y muchos representantes del peronismo. Con ellos tendrá que interactuar justamente Guillermo Francos, al que parece que también le adosarían la cartera de seguridad, se verá. Hablando de los gobernadores, vamos a un tema muy importante, por dos cuestiones. Primero, porque el vínculo con los gobernadores bueno te puede facilitar alguna votación acá en diputados, porque hay muchos representantes parlamentarios que tienen como referencia al gobernador de turno, ¿no? Entonces, si vos tenés buen vínculo con el gobernador, puede ser que acá alguno levante la mano para lo que vos querés. Pero atención que los gobiernos provinciales dependen en grado sumo de lo que es la obra pública. Todos los gobiernos provinciales, tengan el color que tengan, y los municipios y la nación. El tema es que lo está diciendo explícitamente el presidente Milei: no tengo un peso para obra pública.
Y eso es una cuestión muy compleja. Estoy pensando en Maximiliano Puyaro. Cuando vos sos gobernador y llegás y se te interrumpe la obra pública, es un golpazo. Vos tenés algo así como 400.000 trabajadores dedicados, trabajadores de la UOCRA, dedicados a la construcción. 100 y pico mil son para el PH de la vuelta de mi casa. El resto son obra pública. Y la obra pública, imagínate, 200, 300.000 trabajadores que dicen cortamos porque no hay plata. Bueno, es un tema que ayer lo plantearon los gobernadores de todos los signos. Che, ¿cómo está esto? Bueno, habrá que ver, habrá que ver. La otra cuestión es que tal vez uno lo puede entender en términos parlamentarios y políticos, ¿no? A lo mejor, digo, se están maximizando posiciones para poder negociar después por un poco menos. Digo, pero no sé, esto es evaluación pura. Digo, el presidente dice, quiero 15 puntos menos del PBI. Cualquiera te dice, es una locura, 15. No, pero a lo mejor vos decís 15, ¿sabes para qué? Para lograr 5 y 5 al año que viene. No sé. Vos a lo mejor decís, che, corto toda la obra pública. Pero bueno, después habilito un poco. La verdad, estamos suponiendo. Porque ahora Milei se está yendo de viaje a Estados Unidos, porque entramos ahora en lo que es la cuenta regresiva para asumir y para las designaciones. Porque, atención, dos cosas. El ministerio clave todavía no está. No hay nombre para el Ministerio de Economía. ¿Qué sé yo? Suben, bajan. Sturzenegger dicen que no. Objetado por el macrismo. Habrá que ver Caputo. Caputo había dicho en su momento, Luis, aquel que fue en su momento ministro de Finanzas, dijo, yo no comparto la dolarización. Algunos me dijeron que podría llegar un hombre muy cercano a Caputo que trabaja en la misma consultora. Se verá. Y la otra cuestión tiene que ver con justamente esto. Va a ser un vínculo raro, porque tenemos ya un presidente que es economista. No es que vos sos abogado o ingeniero y tu ministro es el que sabe. Vos sabés a la par o más que el ministro. Así que es una cuestión muy importante. Y lo otro, que uno no puede decir todavía que está eliminado como opción, pero me parece que se va descascarando todos los días, es la cuestión de la dolarización y el Banco Central cerrarlo. Por lo que te dicen los que hablan de economía con el presidente y con los cercanos, es una variante que ha quedado un poco marginada. No definitivamente, pero que hoy no está en el centro de la cuestión. 10 de la mañana con, 14 minutos. ¿Cómo le va, Márcico? ¿Qué dice? Pato, querido, ¿cómo estás? Y sabes que me quedé pensando con esto que decías recién, que hay una versión también que estuvo circulando, que suma la lectura que hacías hace unos minutos con respecto al Ministerio de Economía, que es que también está discostando encontrar la persona que acepte ese rol, porque claro, aparentemente lo que se está midiendo es que va a ser un ministro no fusible, sino recontrafusible por lo que se viene para los próximos 6 meses. Entonces hay algo en ese orden de que está costando también encontrar quién acepta el cargo por ese motivo, ¿no? Y sí. Todo, bueno, mientras también sigue la danza de nombres de qué va a pasar acá en la Cámara. Sí, y el propio Milei hace una especie de broma respecto a esto que decía Pato, por ejemplo, ¿no? Qué difícil será ser ministro de Economía teniendo el primer presidente de la historia de la democracia economista, y que él mismo dice que como que la bajada de línea básicamente de lo que se va a desarrollar económicamente hablando va a partir de su base, del presidente de la nación. Entonces veremos cuál es la tarea final que va a tener, más allá de aplicar algunas de las políticas, el ministro de Economía. Y ayer a Caputo fue la primera persona a la cual mencionó como un posible nombre para esta cartera, claro, en la entrevista. Bueno, ahí estamos. Habló muchísimo el presidente electo. ¿A dónde vamos? Bueno, a ver, ¿de qué va a hablar Márcico en un rato, me están diciendo? Mira, tenemos algunos proyectos, dale, Pato, que tienen que ver con cosas pendientes que quedaron acá en el Congreso. Vamos a arrancar con el régimen nacional de promoción de hidrógeno verde, una de las apuestas que había por parte del oficialismo, por parte del ministro, ahora ex candidato Sergio Massa. Y después también vamos a hablar del compra sin IVA. Que el dato interesante, suma también a la información de las últimas horas, el presidente electo Javier Milei lo que dijo básicamente es que va a preservar no tanto lo que es la devolución de ganancias como también lo que es compra sin IVA. Después se verá si en todo caso esto de compra sin IVA avanzará, pero también con el debate parlamentario que se había propuesto en un momento, ¿no? Yo creo, la verdad, ¿no?, que todo esto a partir del 10 de diciembre con el tema presupuesto me parece que es la cuestión central. Creo que va a quedar
todo absolutamente subordinado, me parece. Pero bueno, se verá, ¿no? Y hay que ver también básicamente qué es lo que está pasando con el oficialismo y el actual oficialismo y los nuevos, con el tema de cómo yo creo que el gobierno entrante debe estar tejiendo en este momento alguna estrategia para lograr números en el Congreso. Nadie llega chocando y nadie quiere empezar con un DNU. Me parece, ¿quién lo está haciendo? No sé, pero creo que van a estar estableciendo alguna estrategia de ir sumando votos, me parece. Bueno, ayer el gesto de los radicales, los gobernadores radicales y de Juntos por el Cambio, con los del PRO también, Pato, fue básicamente tomar ellos y ser ellos quienes tomen el rol de oposición responsable, ¿no? Sí. Me parece que en ese sentido lo que van a apostar entonces a hacer tiene que ver con que, a ver, si ellos toman esa medida, vos tenés un bloque de Juntos por el Cambio entre los del PRO más los radicales de 95 bancas, descontales los de Lilita Carrió, que son 3 diputados, te quedan 92 aproximadamente, 92 más los votos que tiene Milei propios de los 38 de la Libertad Avanza, el número ahí te da perfecto, siempre y cuando cumpla con acompañarte en ciertas cosas del radicalismo, ¿no? Exactamente, es un tema, efectivamente. Bueno, decíamos hoy temprano que aumenta el dólar tarjeta, el dólar turista, y claro, estaba preguntando yo por esto, pero habrá que pagar más ahora por servicios que están dolarizados como son Netflix, Spotify y algunos otros, que este es un tema porque uno se engancha, porque parece que la cuota en dólares no es demasiado cara, pero bueno, ahora van a aumentar también las cuotas de estos servicios. Efectivamente, ya tengo alguna compañera que se está quejando un poquito, pero bueno, nada. Señor Solabarrieta, ¿de qué hablamos? Por favor, diga. Bueno, hoy, Pato, es el día 23 de noviembre, es el día de la defensa civil, una tarea muy importante que se realiza. Ahí estamos viendo en imágenes, obviamente, todo el control, el monitoreo y todas las bases de este día. La realidad es que esto surge a partir de un decreto de 1981 del Poder Ejecutivo. En ese entonces, Roberto Eduardo Viola, uno de los presidentes de facto en aquel entonces de la dictadura militar, era quien era el presidente de la nación. Y surgió esta iniciativa para relevar la tarea que se había hecho luego del devastador terremoto de 1977 ocurrido en Caucete, en San Juan, donde, bueno, dejó 65 personas muertas y heridos de gravedad, que fueron aproximadamente 300 personas. Lo llamativo de todo esto es que, obviamente, como todo día nacional de algún rubro, de alguna actividad, de alguna mención especial, tiene que tener una connotación histórica. Lo llamativo, y consultaba, ¿no, Pato y Nico, por qué no se hizo antes, ¿no? Bueno, esto surgen por iniciativas de la dirigencia presidencial que esté en ese entonces, o puede surgir de algún legislador, legisladora. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con el diputado Emilio Acef, que es el presidente justamente de una de las comisiones vinculadas a este tema, para ver si realmente esto tiene una connotación histórica, teniendo en cuenta que fue un decreto de la época de la dictadura. Pero la realidad es que la tarea que se hizo, mientras vemos imágenes de distintas cuestiones vinculadas al significado de la defensa civil, bueno, justamente la tarea que se realizó en San Juan en aquel entonces, hace 46 años, fue un terremoto de 7,4 puntos de magnitud en la escala Richter, y obviamente esto, al ser una ciudad pequeña, mencionábamos Caucete, lógicamente que tuvo una relevancia muy importante. Pero inclusive, si uno se pone a investigar, hay algunos casos históricos y hay inclusive un informe oficial de los terremotos más importantes de nuestro país. Uno a veces no toma la magnitud necesaria de lo que ha sucedido en este caso, porque tal vez vemos algún caso aislado que surgieron en los últimos años y que han dejado obviamente alguna cuestión de infraestructura importante devastada. Pero lo cierto es que desde el sitio oficial de la República Argentina remarcan 80 terremotos históricos, o por lo menos que han dejado un ruido importante. El primero se produjo en 1692 en Salta,
destruyó el pueblo de Esteco. Esto fue el 13 de septiembre del 92. Esto fue obviamente uno de los más importantes, donde se reportaron 11 muertos, 11 personas muertas. Vale recordar también que el último, el que se remarca como el número 80, fue en el año 2021, no hace tanto, el 18 de enero, esto fue en San Juan, pero uno consultaba, digo, ¿por qué remarcar justamente la tarea de defensa civil, en este caso, tras una tragedia como esta, donde hay, lógicamente, muchas personas fallecidas y muchísimos heridos de gravedad también? Bueno, esto es básicamente por una decisión de que en ese entonces se decidió marcar por la gran tarea este Día Nacional de la Defensa Civil y no por otra cuestión política, Pato, porque sin embargo hemos tenido cercanos a esta fecha, por ejemplo, otros terremotos que se sufrieron en el país y que inclusive han dejado víctimas fatales en mayor cantidad. Quiero ser exacto para que lo entendamos. En aquel entonces se sufrieron muchos terremotos cercanos con muchas variables inclusive y más de 200 muertos. Por ejemplo, lo que mencionaba recién, uno que fue por ejemplo en Salta en el 74, otro en el 73 en Jujuy, uno en el 72 en San Juan. También aparecen otros ejemplos como el del 67 en Mendoza, en San Juan nuevamente en el 66. Bueno, tenemos muchos casos, inclusive, como decíamos, con muchas personas fallecidas, pero se decidió por esta cuestión lo que fue el terremoto en Caucete, justamente en San Juan, que se reconoció como el Día Nacional de Defensa Civil en honor a lo que ha sido justamente este decreto en el año 1981. Bueno, muy bien, caballero. Ayer algo contaba Caro Ramos, contaba de la decisión de 2 diputados. Falta muy poco porque esto termina el 10 de diciembre. Pero contaba Caro que el Topo Rodríguez y Graciela Camaño, que habían estado muy cerca de Sergio Massa, habían decidido romper el interbloque federal y básicamente con Florencio Randazzo, que había sido el candidato a vice de el cordobés de Schiaretti y que además es un hombre que había contado siempre que tenía buen vínculo personal, por lo menos con Milei, y que en el día de ayer aparecía el nombre del exministro del Interior, de Randazzo, aparecía como una opción para presidir la Cámara de Diputados. Bueno, lo que pasó es esto. Dieron a conocer un texto, tanto el Topo como Graciela Camaño, donde dicen: tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de informar que a partir de la fecha dejamos de pertenecer al bloque Identidad Bonaerense y conformamos el bloque Consenso Federal. Oficializaban la ruptura con Florencio Randazzo. ¿Qué fue lo que respondió Randazzo? Dice: ya no hacen política, solo odian. Mira vos, terminan mal. Habían convivido en un bloque chico, pero bueno, la campaña los había dividido. Así que ahí está la decisión primero del Topo Rodríguez y de Graciela Camaño. Y la respuesta dura, muy dura, del flaco Randazzo, diciéndole que solo odian, ya no hacen política. Se verán varias de estas historias antes y después del 10 de diciembre, me parece. Pero bueno, 10 de la mañana con 24 minutos. Diga, por favor. Pato, empezamos a desarrollar este proyecto que mencionábamos recién, uno de los pendientes pedido por el oficialismo y que también tenía mucho interés por parte del ministro de Economía, actual ministro de Economía, Sergio Massa. Estamos hablando de Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno Verde. Vamos a contar un poco de qué se trata este proyecto que queda pendiente y que, por supuesto, como recién mencionábamos, va a quedar sujeto también a lo que pase con el debate sobre el presupuesto 2024 y sobre dónde estén también principalmente los intereses, ¿no?, del nuevo presidente electo de la Nación y también de sus apuestas para lo que sea todo el plano de desarrollo económico y también de producción. Bien, ¿de qué se trata entonces este régimen de promoción? El objetivo es promover y fortalecer la producción y el uso del hidrógeno verde. Estamos hablando del hidrógeno cuidadoso con el medio ambiente como combustible y vector energético, y que esto puede servir para diversificar entonces la matriz energética en pro de un desarrollo sostenible y consciente con el medio ambiente. Este es el eje del proyecto. Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado también muchas veces a lo largo del año,
de la famosa transición energética, ¿no? Cuando hablábamos del gasoducto, cuando hablábamos de todos los proyectos que tenían que ver con ese área, se hablaba de que en algún momento igual la idea, por lo menos del país, pensando de acá al 2030, 2035, tenía que ver con que el gas sirva como, en todo caso, medio energético intermedio para llegar luego a lo que tenga que ver con la energía sostenible y renovable directamente. Algunos detalles más que tenemos con respecto a este proyecto, ¿no? Porque lo que buscaba y lo que busca este régimen de promoción nacional es declarar de interés nacional la producción de este hidrógeno renovable como combustible y también como insumo, y esta es la parte importante del proyecto, como insumo industrial. Es decir, para que también de acá a un futuro la energía que se utilice para la producción y el desarrollo nacional en ese sentido, en diferentes rubros, sobre todo en las industrias pesadas, sea a través de este tipo entonces de combustible, de este combustible verde. Vos sabés que este es un temazo, porque yo creo que es lo más urgente que se empieza a discutir en la transición, que es el tema de las declaraciones de Guillermo Ferraro. Que Guillermo Ferraro es el nuevo ministro de Infraestructura, tiene un ministerio enorme. Es un hombre que viene del peronismo, que había trabajado cerca de Antonio Cafiero en los años 80, pero que ya hizo declaraciones diciendo que no hay recursos para la obra pública, que no va a haber. Exacto. Milei te dice, mirá, no va a haber no porque no soy malo, no va a haber porque si no es hiperinflación, esto va a ser durísimo. Estas son las cuestiones que son muy complicadas de, a ver, no de aseverar, porque vos podés decir lo que quieras. Es muy complicado demostrar que esta medida dura que estás tomando es para que la cuestión no se empeore. Él dice, si no hago esto, bueno, entramos en una hiperinflación y si hoy voy a afectar al 70%, se terminará afectando el 95%. Claro. La verdad que es un tema, yo creo que podría haber una explicación muy detallada de por qué se toma, pero la cuestión es que no va a haber plata, por lo menos al comienzo, creo que nunca por una cuestión de filosofía, para obra pública. Y el tema es que justamente el gasoducto se estaba haciendo con plata pública. Claro. Y además hay una cuestión muy delicada porque, esto me lo explicaba un colega que es especialista en el tema energético, el norte argentino estaba asistido en materia gasífera, primero porque había explotación en Salta. Y después porque había venta de gas de Bolivia. El tema es que ahora ingresaron en declino las reservas de Salta, hace rato no hay. Lo mismo pasa en Bolivia. Entonces vos lo que tenés que hacer es un gasoducto, no del norte al sur, porque antes el norte, el gas del norte venía para el sur. Ahora es al revés, es el de Vaca Muerta, tiene que ir para el norte. Claro. Si esto no se termina en tiempo y forma, bueno, tenés mucho riesgo de que no haya gas en el invierno, no solo en las provincias del norte, sino que la Argentina como suministro y asistencia de Bolivia, de Brasil y hasta de Chile. Bueno, para que la obra empiece y llegue a término, tenés que empezar la obra y había que empezar la obra con plata del Estado que no va a estar. Es la cuestión más urgente. La secundaria, bueno, es una obra que emplea decenas de miles de trabajadores. Una cosa son los trabajadores cobrando para su familia y gastando la plata, y otra cosa que eso no esté. Y ayer, repito, Ferraro, ministro de Infraestructura, dijo, la plata no está. Si aparece algún privado, que el privado la financie. Pero el tema es que a lo mejor aparece algún privado. Difícil porque en la Argentina hoy no hay crédito, pero además tampoco lo resolvés en 15 días y los tiempos, explican los expertos, son como muy perentorios. Tal cual, Pato. Y aparte, sí. Y bueno, y con eso también lo otro que no se puede terminar tampoco de explicar es que toda esta situación de no poner un peso más en ninguna de esas áreas que recién mencionábamos, principalmente en esta también, como es el caso de la infraestructura y la energética, tiene que ver también con, bueno, cumplirle en todo caso más tarde, más temprano al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, eso lo va a cumplir, está bien, exacto. Es así. Acá te digo la verdad, el tema es, ellos te dicen, mira, si yo sigo gastando plata, esto termina muy mal en una tragedia. Tengo que cortar acá. Bueno, habrá que verlo. Sí, exacto. Pero bueno. Y después, bueno, entonces con esto que decíamos recién, que es la pregunta esa que mencionabas con respecto a qué pasa, Pato, bueno, esto parecería que es como, bueno, una alternativa superadora a eso, ¿no? Porque digo, tenemos el gasoducto que no sabemos qué va a pasar. Después, ¿qué va a pasar entonces con este tipo de propuestas como la de hidrógeno verde con respecto a las energías renovables? Bueno, ahí lo que hay que decir es que, bueno, la definición que contempla sobre este tema, este proyecto de régimen, es que el hidrógeno
de origen renovable es aquel obtenido mediante, y habla acá de la explicación técnica, electrolisis del agua utilizando energía eléctrica provista por fuentes renovables, dando como resultado moléculas de hidrógeno que funcionan como combustible y como vector. Y lo más importante, por supuesto, es que no emiten CO2. Estamos hablando de dióxido de carbono, contaminación por ende para el medio ambiente, ¿no? Bien, algunos detalles más con respecto a esto. Porque después también hay que decir que bueno, el Poder Ejecutivo pretendía con este proyecto aprobar la Estrategia Nacional entonces del hidrógeno, y que la estrategia iba a fijar metas relativas de producción al origen renovable, y que esto tenía como objetivo cubrir el consumo en materia de combustible de el sector de transporte público, automotor de carga, el del transporte fluvial y el de transporte ferroviario, y volúmenes también para exportación. Bien, y seguimos con algunos detalles, porque la ley establece un porcentaje de consumo nacional de este hidrógeno renovable con un mínimo de 35% para el 2030. Esto es lo que mencionábamos recién, ¿no? Del objetivo que estaba puesto para el 2030, 2035, con ese otro proyecto que también hemos cubierto mucho, que es el proyecto de lo vinculado al plan de ciencia, ¿no? Ciencia y Tecnología 2030 también. Y sumamos algunos datos más, porque bueno, ¿quiénes van a ser los beneficiarios en todo caso de este régimen de promoción? Bien, serían personas humanas domiciliadas en la Argentina y o personas jurídicas constituidas también en ella o que se hayan habilitadas para actuar dentro del territorio con ajuste a sus leyes, y que también sean titulares de proyectos de inversión o de inversiones destinadas a la producción y uso de este tipo de hidrógeno renovable. Bien, algunos datos más. Los beneficios, entonces, para estas personas particulares o jurídicas, en IVA, en ganancias, en crédito fiscal, en contribuciones patronales, y en los proyectos que quedaran fuera del alcance de impuesto a los combustibles líquidos y eximidos de derechos de exportación. Después también el objetivo de esta propuesta y este régimen de promoción era y es la creación de una autoridad de aplicación, como pasa siempre que se genera algún tipo de régimen de promoción en algún área específica, ¿no? del Estado Nacional. Y continuamos con algunos detalles más, porque claro, de quiénes fueron entonces los proyectos que terminaron mancomunándose para que se avance, ¿no? Finalmente con uno solo. Bueno, primero de Graciela Camaño. Nos vemos obligados a descarbonizar nuestra propia economía a fin de cumplir con el Acuerdo de París y con la contribución determinada también a nivel nacional para, básicamente, cuidar el ambiente. ¿Quién más estuvo en esta línea también? Bueno, Maximiliano Ferraro, el diputado nacional de la coalición cívica. No solo debemos descarbonizar la producción de energía eléctrica, sino que es necesario reemplazar el uso de fósiles en los distintos sectores productivos. Todos debemos ser conscientes de que es preciso acelerar la transición energética, ese concepto del que hablábamos antes al comienzo del bloque. Y, por último, Margarita Stolbizer, de Juntos por el Cambio, GEN. El desarrollo de esta nueva industria requiere de inversiones enormes al estilo de las que requirió la minería, dijo. Es por ello que el proyecto plantea una estabilidad fiscal a 30 años. Esa es la manera de garantizar a los inversores entonces que los cálculos que realizan al desembarcar en nuestro país volátil encontrarán algo de certidumbre para sus inversiones. Pato. Bueno, estábamos señalando la cuestión de la obra pública y entonces corresponde ir a lo que señaló un veterano de estas cuestiones, como es el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, hablo de Gustavo Weiss, que se está refiriendo a la situación que atraviesa la obra pública a partir de lo que dijo el presidente electo, de que se buscará reducir a cero el gasto que hay por parte del Estado en el sostenimiento de la obra pública. Toda una cuestión, la verdad, muy filosófica y como muy dogmática, ¿no? Porque hay que recordar que el presidente electo dijo soy liberal libertario y entonces el Estado no tiene nada que hacer. Dijo, en el fondo yo soy más que nada un anarcocapitalista que reduce la participación del Estado a nada. Pero, dice, en todo caso me acepto como minarquista. Esto significa que, bueno,
del minarquismo a lo que es el anarcocapitalismo, habría un pequeñísimo rol para algunas cuestiones vinculadas con la salud y la educación en el esquema ideológico del nuevo presidente, donde, repito, no hay margen para la obra pública y él lo viene insistiendo en esto de manera permanente. Bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que dice el titular de la Cámara Argentina de la Construcción? Ya hay telegramas de despido, dijo Weiss. Yo por lo que sé es que hubo telegramas de despido en una empresa dedicada a la obra pública desde hace mucho tiempo, década del 90, en La Matanza, donde habría habido ya 200 despidos. Bueno, habrá que ver, repito, si es una señal. Yo siempre estoy preguntando si no será una manera de enfrentar Milei los próximos debates desde una cuestión de mucha firmeza, extremando las posiciones para después buscar algún punto de contacto. No lo sé, o si realmente no va a haber nada. Él dice, no puede haber nada, porque si yo me sigo endeudando, esto termina en hiper y va a ser peor. Pero, repito, esto es lo que está pasando. No va a haber obra pública, plata para obra pública, y Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, dice, ya hay entonces despidos. Y lo otro, si las obras se paran, como dice Milei, y vuelven a licitarse, se quedarían en la calle miles de empleados y muchas empresas quedarían muy complicadas. Esto es lo que dice, repito, el titular de la Cámara. Milei replica, no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata ni queremos seguir sosteniendo el déficit fiscal. Que los intendentes busquen la forma de financiarlo. Bueno, esto, repito, esto es lo que sucede. Después un tema que lo vamos a ver acá, porque esto va a tener que pasar por alguna macro ley que ingrese al Congreso, me imagino. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, adelantó también Milei en ese sentido, frente a algún colega que se había manifestado a favor de la obra pública, por esto de lo que significa en términos cuantitativos y lo que significa en materia de actividad económica en la vida cotidiana de cualquier localidad. Se está construyendo un puente, se está construyendo una ruta. Bueno, hay trabajadores, hay movimiento, circula la plata. Cuando eso se corta, y en la Argentina lo hemos padecido, es una cuestión complicada. Repito, a todo eso está oponiendo el presidente electo una cuestión que, según él, si no se corta acá, termina en hiperinflación. Muy bien, vamos ahora a las 10 de la mañana con 37 minutos con el diputado Alderete. A ver. Yo me pregunto, ¿por qué privatizar YPF si la gestión pública fue superior a la privada? Pero se la Porque dieron en el periodo que estuvo se la dieron la Roca. Privada, ayer se la dio la Roca directamente. en el periodo de que estuvo en manos privadas, 1998 a 2011, la producción de petróleo cayó un 42,9% y la de gas un 18,4%. Pero que desde su estatización hasta la fecha, 2011-2023, esto creció un 24% en petróleo y un 21,1% en gas. Sí, por eso es que en la empresa petrolera integrada, sin YPF no se podría haber llevado adelante la exploración y extracción de gas en Vaca Muerta. Es decir, YPF hizo la inversión y el proceso más costoso para sacar gas de Vaca Muerta. Bueno, y ahora, todo eso lo ¿qué puso, momento de sacar rédito de esa inversión? La van a privatizar. Bueno, es un temazo ¿no? Es parte de todo lo que está aconteciendo. Habrá que ver. Es cierto, como decía Horacio, que el nuevo titular es un representante de la empresa Techin. La historia de YPF, la verdad, es una historia muy compleja y que nos refleja a nosotros como argentinos, ¿no? Porque fue una empresa que en su momento con el menemismo se privatizó, que después se nacionalizó, esto es, el kirchnerismo hizo que ingresaran capitales nacionales, terminó muy mal esa etapa, muy mal, para que la historia se cuente completa. Digo, después se estatizó, esto de la ida y la vuelta es una cuestión muy delicada. Yo, en lo personal, lo que digo es que la verdad,
si vos mirás espejos en el mundo de cualquier tipo, bueno, las empresas petroleras en su enorme mayoría son empresas del Estado. Claro. Pero bueno, acá hay un presidente que dice: yo soy el único presidente liberal libertario. Y bueno, y lo ha votado el 56% de la sociedad. Es un tema muy, muy importante ese, ¿no? Porque además, ahí viene una segunda cuestión. Digo, a Milei, la representación que tiene en el Congreso es del 30%, que fue lo que sacó en las elecciones. Sacó el 37 Massa, 30 sacó Milei y creo que 23, 24 el PRO, Juntos por el Cambio. Esa es la representación. Pero ahora, cuando lleguen estas macro leyes, digo, ¿cuál es el rol del diputado? El diputado tiene que entender cuál es la voluntad popular, y la voluntad popular fue apoyar masivamente a Javier Gerardo Milei. 56%. O decir, yo no lo tengo la respuesta, o decir, mira, no, para mí lo votó el 30%. ¿Cuál es? Sí, en la representación parlamentaria es el 30%, pero en el balotaje, cuando hubo que elegir el menos malo, el que menos te gustaba o no, lo eligió el 56%. Ese gobierno te manda un proyecto y vos cómo te comportás. ¿Y qué pasa con la sociedad? Vos sos el representante. ¿Cómo toma tu voto a favor o tu voto en contra? Me parece que va a depender mucho también de qué le pase a la sociedad, Pato, porque... Y la sociedad no va a ser una, va a haber 25 respuestas distintas. Porque escuché en los últimos días, que viste que están los móviles afuera en la calle, preguntándole a los votantes de Milei qué piensan sobre lo que está diciendo Milei en las primeras horas como presidente electo. Y muchos te dicen, no, pará, la empresa YPF tiene que ser argentina, etcétera, etcétera. Pero cada una de esas... Y otros te dicen, yo quiero morfar y llegar a fin de mes. No, digo, son las dos versiones que tenés en la calle, ¿no? Claro, por eso yo no sé si el votante cuando va a la urna se pone a pensar en lo que va a hacer. La privatización de YPF. Digo, pero el tema es, yo te digo una cosa, ayer, lo que pasó con el titular del gremio de aerolíneas fue muy sugestivo, porque decir, voy a dar la vida, dijo, che, a ver, retrocedió 20 pasos, a decir, a ver, lo eligió el 56%, hay que tenerlo muy en cuenta eso, muy en cuenta. Que no es un cheque en blanco igual, ¿no, Pato? Como no es un cheque en blanco, no es un cheque en blanco, pero por eso te digo, es todo, la verdad, Nico, todo es muy complicado, es muy y vive al filo. Estamos en un momento muy fino. Porque igual, te digo una cosa, ¿por qué tiene que decir Macri, por ejemplo, que si salen los orcos a la calle, los chicos que votaron a Milei tienen que ir a responderle en la calle? ¿Por qué? ¿Me entendés? Es una cuestión muy complicada, muy complicada. Yo lo que digo del tema de YPF, pero ¿sabes qué pasa? Es muy desgastante, que esta discusión no se salde antes, la verdad. Es eterna, Pato. Claro, a ver, perdóname, México tiene Pemex, Brasil tiene Petrobras, Chile tiene el cobre que es estatal, Noruega es un país de una enorme potencia económica porque porque el petróleo es estatal. Pero vos tenés otra cuestión muy jorobada que está en la cabeza de los tipos que deciden. Mirá, los otros días le preguntaba Feynman a Bertie Venegas Lynch. Le preguntaba, pero decime, ¿por qué en Canal 7 no, que yo no sé si tiene razón él o no, pero es lo que pasa, dice, le pregunta Feynman a Bertie Venegas Lynch, ¿por qué no explorar un modelo como el de la BBC? No, le dice, porque somos argentinos. Y es una respuesta que te puede jorobar. Claro. Pero la verdad, no la manejamos nunca bien a Canal 7, Nunca bien ningún gobierno. Entonces, a mí me joroba que él diga eso. La verdad, me joroba. Pero bueno. Aparte, no parecería ser algo que tan complejo eso que le decía Feynman, porque aparte, ¿sabes qué haces, Pato, con eso? Vos tenés que tener un directorio, en todo caso, con representación de la oposición. No pasó nunca. Y hace 40 años no pasó. En la contratación nunca, equilibrar un poco entre las voces. Nunca Pero pasó. No pasó nunca. Ningún gobierno. Ningún gobierno de ningún tipo. Y vi todos de estos 40 años. La verdad, decir, mirá, esto es, si querés, neutralidad y hay representantes de todos los sectores políticos. Debates, pero digo, y a ver, la verdad, y ¿cuál sería la palabra?
qué sé yo, la decisión periodística de decir, mira, esto se publica, porque ¿cuál es el tema cuando estás en un medio público? El 90% de la información que vos tenés tiene que ver con el gobierno que está en ese momento, que puso al funcionario de turno. Entonces, ¿qué haces con la información que está afectando a tu gobierno? Vos le decís a tu gobierno, al gobierno, ¿la publicás o no la publicás? Digo, no solo la BBC es un modelo, la Deutsche Welle es otro modelo también, pero hacen falta muchas cosas. A ver, digo, vos podés mirar, antes decíamos, che, hay inflación en América Latina. Bueno, no hay más inflación en América Latina, en Argentina nada más. ¿Viste? Por eso digo, es muy complicado, muy complicado. Yo no, la verdad que no sé cómo esto se va a ir saldando. Discutir el tema de la privatización de los medios, discutir, aparte, no sé, la verdad digo, va a venir todo junto. Porque Berti Benegalín también dijo, sí, por mí, dice yo, lo que es la interrupción voluntaria del embarazo la anulo. Va a venir Canal 7, YPF, el aborto, va a venir todo. La verdad que no sé. Va a ser un diciembre pero no sé, movido, no creo. Y ayer le consultaron también a Javier Gerardo Milei acerca de AISA y también los ferrocarriles. Tal cual, las dos cosas van adentro, exacto. La pregunta es, si los ferrocarriles están funcionando bien, ¿no? Obviamente con un cierto subsidio del Estado, hay que ver con la privatización si no se emparenta con el boleto, por ejemplo, de micro. Pero perdóname. Y deja de ser una alternativa accesible. ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? No tienen más. A ver, digo, a mí hay cosas que básicamente a mí no me gusta el dogmatismo. No me gusta que me digan, esto es así. Cualquier cosa me parece que amerita ser debatida. A mí el dogmatismo no me gusta. Ni el dogmatismo de izquierda y tampoco el dogmatismo que me dice yo soy liberal, libertario y de acá no me muevo. No es Pero te así. Referís al dogmatismo de decir con él va a estar tanto. Me refiero a que en el tema de lo que está pasando con Milei y lo que pasa con las cuentas públicas y el déficit, creo que lo que él dice es un tema que yo lo tengo que tomar. Él me dice, mira, no tengo un peso más. No tengo el peso más. Y si yo no tomo esta medida, va a ser peor. Bueno, yo te digo la verdad, entonces vos tenés que ver, digo, si yo quiero subsidiar el transporte, tengo que ver dónde tengo los recursos. Si yo quiero financiar la obra pública, tengo que ver dónde tengo los recursos. Según lo que te dice mi ley, mira, no tengo la plata. No me presta nadie porque no estoy cumpliendo con el Fondo Monetario, no tengo crédito con el sector privado, no hay plata. Bueno, ¿y qué hago? No tengo plata. Entonces, si él te dice así, cualquier cosa es factible. Sí. Y vos no tenés respuestas. Si no quiere más emisión, tiene que solucionar el tema de las leyes. Exactamente. Y digo, también, pero porque la verdad, yo creo que acá, ¿cuál fue la política que hubo en materia de subsidio? ¿Fue una política estudiada? Porque la verdad, no puede ser eterno el tema del subsidio. No, claramente. ¿Viste? Y además... Pero bueno, y yo te digo una cosa. A ver, él le está diciendo, son 6 meses muy duros. Yo lo que no sé es cómo vos transitas esos 6 meses, con qué respaldo. No sé qué va a pasar con diputados y senadores cuando venga cada cuestión puntual, que es lo que yo no sé qué va a pasar con él y con la sociedad. Porque vos me decís, che, pero yo no quiero eliminar subsidios a los trenes porque es un lío. Bueno, y es razonable, porque yo, ¿qué pasa? Si todo va a costar 500 pesos. Que yo te podría decir, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Cualquier ciudadano de cualquier provincia paga eso. ¿Y por qué el de AMBA paga menos? Sí, pero igual la discusión va más hacia arriba. Pero por eso te digo, pero el tema es, yo no sé qué va a pasar con diputados y senadores cuando tengan que votar cada una de esas cosas. Suspensión de la plata para la obra pública, el tema de YPF, el tema de subsidios para los trenes. Yo no sé, la verdad. Porque acá Menem hizo un montón de cuestiones, pero Menem tenía en el año... Primero que Menem asumió en el 89, pero hizo estas cosas en el 90-91. Había pasado un tiempo, había venido otro espiral inflacionario, con Herman de ministro de Economía, con Bunge y Bor también había aparecido con 2 ministros. Uno era Rapanelli, la cosa no se enderezaba, llega Cavallo, pero el peronismo era absoluta mayoría. Ahora no tiene mayoría. Claro. Eso es lo que yo no sé cómo se va a saldar. Eso es cierto. Y después también, la verdad que no sé. Y también ver qué pasa con el bloque de Unión por la Patria, Pato, barra Frente de Todos de 105 diputados. Va a quedar todo mancomunado. Va a estar mancomunado en algunos momentos sí, en otros momentos no. Pasará algo parecido a lo del bloque de Juntos por el Cambio, que no vemos que vayan a estar siempre alineados entre los radicales. Schiaretti está con ganas de meter mano. Schiaretti se sueña como
un posible titular del peronismo, Exacto. obviamente. Kicillof va a estar muy enfrascado en el tema provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Ese es otro tema muy delicado en Claro. materia de asistencia, muy delicado, porque la verdad, ¿sabés cómo ayudaba el gobierno de Alberto a Kicillof? ¿Sabés cómo ayudaba el de Macri a María Eugenia Vidal? Digo, era más tensa la relación entre Cristina y Scioli, pero la plata aparecía. Aparecía tarde. And now, Claro. ahora vos decís, sí, no se la da. Bueno, pero no se la da, es lo que decimos, si no se la da, pero la gente quiere comer y te golpea la puerta Bueno, y hace ruido. Hay algo ayer, Pato, que se No movió. sé cómo se maneja esas cuestiones, Que la nos verdad. sirve para el análisis ese que Sí. estás haciendo, que está bien interesante, porque va en línea con lo que va a pasar también con los intendentes que mencionábamos antes y con la obra pública. Ayer se vio algo, que es que Kicillof se juntó, junto con Bianco, que es su jefe de asesores, con el embajador de la India. Sí. Y lo que estoy viendo, lo que empiezo a olfatear, esto es más por análisis que por información, Sí. pero los movimientos que estoy viendo, las fotos que estoy viendo, todo va en línea con, bueno, empezar a preparar estructura propia para en todo caso ser uno directamente como Estado provincial el que negocia con tal o con cual país. Yo soy India. Tenés el país incendiado, sabés que te doy anchoas en el desierto, ¿viste? No hay. La verdad. ¿Qué tenés para ofrecerme? Te van a preguntar, claro. Escuchame. Pero bueno, es una alternativa. Sí. Milei te invita a eso igual, a que cada uno se arregle como pueda, Sí, o sea sí, que digo, ¿no? pero digo la verdad, no. Hay un tema, sí, alguno dice que los estados provinciales pueden tener que pensar en monedas locales, cosa que sí, acá digo, bueno, ustedes eran chicos, pero acá había emisión, cada provincia tenía los LECOP, los patacones, porque bueno, la actividad económica tenía que seguir, el Estado no emitía, o lo que emitía no tenía valor, pero digo, nada, no te va a salvar la India. No. Te va a salvar la India, y el gran problema en la provincia de Buenos Aires, que son 17 millones de personas, muchos dependiendo del Estado. Ojo también que es una mirada, Es muy interesante el dato que tenía la gente de la CTA y que tenían algunos sociólogos de cómo se conformó el voto de Milei y cómo se conformó el voto de Sergio Tomás Massa. A Sergio Tomás Massa lo votaban básicamente mucho empleado público y mucho docente. Y todo aquel otro que estaba a la intemperie, desde trabajadores informales, trabajadores manuales, trabajadores de aplicaciones, mayoritariamente eran los que iban a votar a Milei. Porque bueno, ellos no están cobijados por el calor oficial. Son los que te dicen, ¿qué derecho voy a preservar si no los tengo? Yo estoy en la lona. Entonces, bueno, es muy interesante ese gráfico. Un gráfico que se hizo, repito, sobre cuál era el componente social y cuál era el vínculo laboral que tenían los votantes de uno o de otro. Y repito, los que estaban más cobijados por el Estado, naturalmente votaban a Massa porque querían la continuidad de esa protección. Sí. Los que no la tienen, dicen, por mí, dale. Era el voto más bronca y era como muy entendible. Por eso me parece, Pato, que sería interesante y también difícil, obviamente, tener una estadística, pero se puede hacer más en el boca a boca. ¿Cómo fue el voto de los municipales? Bueno, porque ahí está la diferencia de lo que marcás vos. El que depende del Estado nacional es una cosa. El municipal estuvo... No sé, la verdad que no sé. Tanteo, si se no pueden sé, hacer, la verdad que no lo tengo. No lo tengo. No. A mí lo que me llama la atención, que yo creo que por eso hay que tener enorme respeto, que es lo primero que hay que decir por la victoria de Javier Gerardo Milei. Primero que la verdad, a mí se horrorizan algunos cuando lo digo, pero llegó con menos antecedente que Perón en el 45. No, la verdad. Sí. Perón era el vicepresidente de la Nación. Perón era el secretario de Trabajo y Previsión. Macri venía de ser 8 años jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y había sido diputado. Milei era panelista de Fantino. Y de los programas, la verdad, no tenía nada. Y, ojo, escúchame, tampoco era el candidato de los medios, No era el candidato de los medios, al contrario. Digo, a partir de ahí, lo que hay que mirar es eso y además las características. Yo digo que al haber sido arquero de Chacarita, eso es como un pasaporte para vincularte con los sectores más populares. Macri nunca pudo superar la capital federal, el corredor de la zona norte y Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos. Milei tenía votos, salvo en 3 o 4 provincias donde pegó en el palo, que son más peronistas que Perón y Evita, que estoy hablando de Formosa, Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires ahí y alguna más que me pierdo. Ganó desde Jujuy a Tierra del Fuego sin gobernadores. En Chaco la dieron vuelta. Es decir, sin gobernadores. Por eso lo digo. Pero lo de Milei es, la verdad, cuando vos mirás,
Nada, no partió de nada, la verdad. Y atravesó sectores sociales que no atravesó nunca ni el radicalismo con Alfonsín, después nunca más, y mucho menos el PRO. Pasa que con Alfonsín, después de muchos años de opresión también, ¿no, Pato, me parece? Y con acuerdo también entre el radicalismo y el peronismo. Pero claro. ni siquiera te digo, no, porque la verdad, el peronismo ganó en todos lados, Claro. en el 80 y en todos lados. Ganó en la mayoría de las provincias del norte, le había ganado el peronismo. Alfonsín tuvo una enorme victoria en la provincia de Buenos Aires. La diferencia entre Pero en Santa Fe tampoco ganó en Córdoba, ganó en Mendoza. Pero a mí me parece que la cuestión policlasista de Milei en estos 40 años no se dio casi nunca. La única diferencia es que ahí podemos, en todo caso, juzgar entre eso que comentabas de Perón y este candidato de La Libertad Avanza, Pato, es el tema de los medios. De que Perón no era el candidato de los medios, acá con Milei. ¿No era? A ver, no era el candidato de Clarín y Nación. De 45, digo. Sí, perdóname, manejaba lo que era la revolución del 43, manejaba los medios propios. La radio era del general. No tenía alguna radio privada y no tenía los diarios. Claro. Claro. Pero Milei tampoco tenía los medios acá. Porque ¿sabes cuál es el dato nuevo? Los votantes de Milei son seguidores de Milei en TikTok o en Instagram. No son de los medios tradicionales. Este es un tema, la verdad. Pero con las invitaciones, Pato, a A24 y a La Nación Más. Fue el candidato y el economista que más estuvo entre el 2016 y 2023 en los medios de comunicación. Pero a ver, hasta algo lo instaló, digo eso. Al margen de que yo estoy de acuerdo con vos en lo de las redes sociales. A mí lo instaló más el año 2017-18, como dice Pato, el panelista pero bueno, nada. No digo, a ver, no era, perdóname, no era, está claro que de los medios mainstream no era el candidato ni de La Nación ni de Clarín, no era el candidato. Está bien, claro. Después, ahora puede ser que sí. Después de Patricia otros, sí, claro. Tal cual, Bueno, a ver, quedan 4 minutos para las 11 de la mañana. Estamos con Solabarrieta, estamos con Márcico, así seguimos. Aquí estamos y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
3 mujeres presidiendo la Asamblea. Yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer. Y yo siempre digo, ¿no?, si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, la recomendación es militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Por ahí está, pero la verdad que estaba recién mirando una nota que con un muy buen trabajo la gente de archivo de DTV rescataba una nota que yo la verdad no recordaba haber hecho, pero bueno, es natural, uno hace un montón de notas por día.
pero una nota que hicimos en diciembre del 2021, en época de pandemia todavía. Yo estaba trabajando con el señor Mariano Espesapri, un gran colega de La Nación, y con Verónica Benaim, mujer de su amistad también. Sí. Y estábamos transmitiendo lo que era la asunción de los diputados que ingresaban al Congreso en diciembre del 2021. Y yo la verdad no lo recordaba. Yo recordaba otras notas con Javier Milei, porque bueno, ahora me dice, ¿cómo puede ser que no me acuerde? Y ¿sabés qué es un tema que para mí me influye? Yo he hecho otras notas con Milei en estudios, con Milei sentado al lado mío. Entonces, una cosa es que yo al entrevistado lo tenga al lado, que vea el traje que tiene, cómo está peinado, que le dé la mano. Acá era una nota que se hace en pasos perdidos. Claro. Tuc, 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 mientras tuc, entraba, claro. Van pasando. En móvil. ¿Me entendés? La verdad que yo no la recordaba, pero bueno, es una nota donde yo, la verdad, no tenía presentes los conceptos, pero Milei dice un par de cuestiones. La primera es que hay que respetar a rajatabla el tema del equilibrio fiscal, a rajatabla, que es un tema interesantísimo porque yo creo que es clave, ¿no? Pero vos tenés otros países donde no hay permanentemente equilibrio fiscal. Pero bueno, es la cuestión que hay siempre con Milei, como muy dogmático. Y donde también él plantea las cosas que quiere impulsar. Una es el equilibrio fiscal, la reducción de la obra pública. Y yo lo que le pregunto, también hay muy buenas consultas de Verónica y de Espesapri, yo le pregunto cómo va a ser con un bloque que en ese momento no estaba claro si iba a ser de 2 o de 4, porque estaban fusionando La Libertad Avanza con Avanza Libertad Desper, que duraron muy poquito juntos. Sí. Enseguida vinieron las crisis matrimoniales. Pero él, yo no me acuerdo tampoco de esto, él dice que en esa circunstancia es la primera vez que él habla de que no tiene fuerzas terrenales, porque van a ser 2 o 4, pero confía en las fuerzas del cielo. Que yo le pregunto si es creyente, y en ese momento Javier Gerardo todavía no tenía, me parece a mí, una cercanía tan estrecha con el rabino al cual después recurrió. Lo cuenta y está muy bien, ¿no? Recurrió a psicólogos para tratar de calmar su ira, sus arranques con mucha vehemencia, y también con un rabino. El rabino es como un sacerdote católico, una persona muy formada, muy leída, viven para eso. Bueno, él tiene una relación muy cercana con un rabino, que es el rabino que ahora lo lleva a visitar a integrantes de la comunidad judía de Nueva York, así que yo esto no lo tenía muy registrado. Sí. En ese momento habla ya el presidente electo de las fuerzas del cielo. Acá nada más que cuestiones terrenales tenemos, pero bueno. Ahora, esto forma parte de su agenda dentro de los viajes que tiene, Estados Unidos, Israel, y luego dijo que va a pasar por Roma sin una reunión programada, pero que de alguna manera dijo como que va a tratar de tirarse al lance de tener una reunión con el Papa Francisco. Todo lo que no sea dogmatismo me parece bien. Hablar con el Papa, enviarle un telegrama al presidente chino, decir, mira, la dolarización, a lo mejor no. Son cuestiones que, bueno, nada. Perdóname, algún votante se lo puede facturar. Por supuesto. A mí me parece que tiene mucha lógica. Pero te digo, Pato, que aparte en este contexto difícil en el que estamos, con algunas discusiones incluso mediáticas o a través de redes sociales que estuvieron surgiendo los últimos días con temas sensibles, me parece que cualquier cosa que garantice democracia, institucionalidad y un debate o un encuentro o un diálogo humano, como pareció ser el de ayer entre Cristina Fernández de Kirchner y Villarroel, como la que tuvo él con Fernández en Olivo. Exacto, con calma, ¿viste? Y todos calmados. El diálogo con el Papa, efectivamente, comparto plenamente, Márcico. A ver, 11 de la mañana con 9 minutos, está el señor Fabián Waldman, está, creo, me dicen, en Casa de Gobierno. ¿Cómo le va, Waldman? ¿Qué dice? Muy buenos días. Cuente, a ver. Muy buenos días, señor Pato Méndez. No estoy en Casa de Gobierno. ¿Dónde? Estoy, disculpe que lo contradiga. Me datearon mal. Dale. Sí. No importa. El compañero que trabaja y hace muy bien su labor, por supuesto, no escucho bien lo que le había dicho. Más allá de eso, aquí a 50 metros se lleva adelante la reunión de la mesa chica ampliada de la Confederación General del Trabajo. Está, Hoy claro. hay dos actividades.
dos actividades esta mañana. Por un lado, una que se lleva adelante en Parque Lezama, que ya está programada con antelación y tiene que ver con el movimiento de unidad piquetera. Y por otro lado, esta otra que se decidió en las últimas 48 horas, a donde, bueno, están los principales dirigentes de la CGT y esta que se llama ampliada, que significa los gremios también más importantes. Más allá de esto, que va a comenzar en unos breves minutos, seguramente tendrá 2 o 3 horas de debate y del cual se espera surja algún documento y alguna palabra. Lo fundamental era lo que ustedes estaban charlando en cuanto al respeto de la autoridad democrática, pero atendiendo algunas cuestiones y definiciones de las últimas horas del presidente electo que afectan intereses de, por ejemplo, los trabajadores de los medios públicos, de aerolíneas argentinas. Ya ha habido respuesta de algunos delegados gremiales, pero todavía no hay nada claro en el panorama y esa es una de las cuestiones a las que apuntan fundamentalmente de diversos sectores. Estamos escuchando, esperamos. Ayer lo propio hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio. Todavía no tenemos una notificación clara en cuanto a la medida, por ejemplo, de que no exista más la obra pública, más allá de la definición que ha dado Javier Milei. Y en ese sentido, bueno, habrá que esperar efectivamente que se reúna el Congreso Nacional, que dé visto bueno a la ley de ministerios que va a proponer el candidato electo, y a partir de allí se conozca cuál va a ser el curso de acción. Mientras tanto, la semana próxima, Asamblea Legislativa, el día 6, para convalidar, el miércoles próximo, para convalidar los resultados del balotaje. Se leerán los números finales y la semana siguiente la sesión preparatoria, donde asumirán sus cargos los nuevos legisladores electos, para así el día 6 en la Asamblea Legislativa poder estar todos presentes ya con la conformación nueva del Congreso, que comenzará a funcionar con este Parlamento mucho más fragmentado y dividido del que venía sucediendo hasta ahora. 3 bloques más importantes, lo vienemos diciendo en Diputados TV a la audiencia de nuestro canal en cuanto a una primera minoría de Frente de Todos, que pasaría a llamarse Unión por la Patria, no lo sabemos todavía, claramente. Ahora, perdóname. Especulamos que sí. Walman, vamos a una cuestión clave. Decime la verdad, Walman, porque con algún dirigente gremial importante y de apellido habrás hablado. Yo te pregunto esto porque a mí alguna de las cuestiones que me preocupan es que, por ejemplo, vos lees los diarios extranjeros y mirás a cualquier analista. Tenés analistas que son más cercanos a Milei, analistas que son más cercanos a el gobierno que se está yendo, pero todos te dicen que es como una enorme incógnita ver cómo sigue esto. Y ayer, por eso te pregunto, un consultor que no es un consultor de Miriam Bregman, es un consultor que trabaja en una empresa muy importante, generalmente con sectores conservadores, para el PP de España, que trabaja acá para grandes empresas. No es una mirada de la izquierda. Y él me decía, yo estoy muy preocupado, por eso te digo qué te dicen los dirigentes gremiales a vos y qué es lo que puede pasar con el movimiento piquetero o con los incipientes reclamos, lo que pasó ayer con Baró, porque esta fuente me decía a mí, mira, si quiere avanzar Milei con sus reformas, va a haber choque social. Y si no avanza, porque el tema de los choques le parece que no son el mejor camino, porque prefiere esperar, va a tener mucha presión de su propia base social. ¿Qué te dicen a vos tus fuentes, Walter, sobre ese tema? En principio lo que están analizando, el respeto a los votos conseguidos. Claro. Exacto, esa es la primera, respuesta. Ahora, recién hablando con Eduardo Beligoni, que me decían que las referentes de los barrios populares que manejan los comedores escolares, te decían, si sacan la obra pública, enseguida esos trabajadores que pertenecen a esos sectores van a ir a parar justamente y van a regresar. Entonces, a pesar de que leía una encuesta hoy a la mañana que decía que la
expectativa positiva sobre Milei aumentó en los últimos días, se alcanza casi el 60%. Habrá que ver si las medidas estas que ha dicho a voz alzada durante los últimos días, no tiene alguien que le hable de un oído. ¿Viste? ¿Te acordás el dibujito animado que de un lado aparecía el diablo y del otro el ángel? Pero perdóname, coincido con vos. Sí, es así, es así. Mira, ayer... Dale. Sí. No, y lo que te iba a decir con esto, recién charlaba con un colega aquí y me decía, bueno, pero hasta lo que puede llegar a ser era lo que pasaba. Me daba como ejemplo los medios públicos durante el gobierno de Mauricio Macri, es que no existan los paritarias. Claro, entonces, sí, exactamente, si no me acuerdo. La paritaria, claro. y la inflación. Coincido, exactamente, exactamente. Aumenta, sí. ya reduce el poder adquisitivo sin tener que dejar de pagar bonos, sin tener que dejar abandonar a los jubilados, porque el valor solamente de esa transferencia se reduce automáticamente. Coincido. Lo que pasa que, mirá, ayer, por ejemplo, lo escuchaba a José Luis Espert, ¿no? Que Espert fue el miembro fundador de Avanza Libertad. Él me dice, mirá, en su momento, ayer lo dijo, ¿no? Dice, entendió Milei que tenía que irse solo, y hizo muy bien, dice Espert, mirá dónde llegó. Entonces, él forma la Libertad Avanza. Ellos eran Avanza Libertad. Y entonces él explica la situación y él dice, cree que hay un montón de cuestiones que pueden ser favorables a Milei para que él pueda instrumentar esto. Pero ¿sabés qué dijo Waldman? Dijo, tengo mis dudas sobre cómo puede lograr el respaldo indispensable en el Congreso y en el diálogo con los gobernadores. ¿Y sabés qué dijo? Le faltaría un chueco masón, que vos, como sos un hombre mayor, vas a saber quién es el chueco masón, pero era un tipo que trabajó desde Menem hasta Néstor Kirchner, permanentemente era con un teléfono en mano, anudaba los vínculos del gobierno nacional con las 24 provincias. Él sabía qué iba a hacer cada uno de los gobernadores y cada uno de los diputados, y él era el que rosqueaba todo, el chueco masón. Me llamó la atención que un tipo como Espert te dijera, no sé si tiene un masón para trabajar eso, Milei. Pero bueno, qué sé yo. Habrá, más allá del doble sentido del apellido, lo que sí uno tiene claro es que ese papel lo intenta empezar a cumplir Guillermo Franco. Claro. De hecho, ayer, en algún momento, en la reunión de casi poco más de 2 horas que hubo en la Casa de Mendoza, en un comienzo se había circulado la versión de que el posible ministro del Interior de Javier Milei se hiciera presente en el edificio de Callao 445. Finalmente, eso no aconteció. El documento que salió estuvo de alguna manera teñido por algunas cuestiones que inclusive a la vista de lo que votó Milei parecen no claras, porque Milei votó por el pago total de los salarios en contra del piso de ganancias. Y justamente lo que reclamaban los gobernadores era la devolución de ese dinero. Y habrá que ver qué pasa con otras cuestiones ligadas a otros sectores. También está aquí, por ejemplo, Di Próspero, llegó también de la APL. Y ojo con algún tema que tiene que ver con la recaudación del Estado ligada a las automotrices, porque ese sector financia entes del Ministerio de Justicia, y fue una caja que quisieron durante bastante tiempo el propio Caravano quedarse con ella. Habrá que ver si no hay también ahí algún tipo de problema en puerta. Efectivamente. No, y además te digo, pero yo creo que esta fuente que hablaba con vos, me parece que es así la cuestión. Los dirigentes gremiales tienen mucha gimnasia en esto de cambios de gobierno y en pulsar lo que pasa con la sociedad. Él está hablando de algo que es absolutamente entendible y que tiene que ser así, que es la licencia social que le da
la gente, la sociedad con su voto al presidente para que el presidente tome las medidas que considera necesario. Después, dentro de un tiempo, vos como ciudadano evaluarás y dirás, che, ¿le renuevo o no le renuevo la licencia social? Pero primero las manda y tiene ese margen para equivocarse. Si se equivoca, el capital político se le empieza a consumir. Si acierta, bueno, se solidifica. Pero va a tener licencia social para tomar medidas al comienzo, sin lugar a dudas. Y me parece que los quiere hacer ahora. Para cerrar, con respecto a esto, la mecha es mucho más corta que la que tuvo Macri en el 2016. El salario de un trabajador en el 2015 era el más alto de América Latina. Hoy no tiene ese plafón. Las declaraciones de Duhovne, que por supuesto recordarás, diciendo cómo recibieron a la Argentina sin deuda y sin las familias endeudadas, no es lo que existe hoy en la clase media argentina ni en los trabajadores. Así que habrá que ver si esos primeros 100 días efectivamente le alcanzan para contener la ansiedad y la esperanza de los millones de argentinos que lo votaron. Ahí estamos. Gracias, Waldman. Nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, la hora exactamente... Gracias. Exactamente la hora 11 de la mañana con 20 minutos. Compacto sobre este tema puntual. Financiamiento. A ver. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante, dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer, adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe, porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido, justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. El proyecto al que hacíamos referencia, que es la ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación. En una acción concomitante entre nación y provincias, mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes. La condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto
presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. Bueno, en verdad ha hecho un gran trabajo la Comisión de Educación y los diputados y diputadas que le integran, al igual que las autoridades también del Ministerio que han estado presentes a lo largo de todo el debate y en las reuniones informativas. Y esto es un poco lo que estaba recién resumiendo la diputada Osuna, así que nuestro trabajo hoy acá desde luego no es de cero, sino que es retomando ese trabajo que ha hecho la Comisión de Educación, que es cabecera en este proyecto y en el cual también en función del compromiso de recursos que debe asignarse para el cumplimiento de esta ley y los aspectos presupuestarios que tiene, ha venido en competencia nuestra comisión para completar ese dictamen. Así que es en ese espíritu creo que se debe dar el tratamiento dentro de la Comisión de Presupuesto. Mencionaba la diputada Osuna las incongruencias que se produjeron en el texto, involuntarias desde luego, en función de que ayer hubo una reunión informativa y mientras se realizaba la reunión informativa se iban produciendo conversaciones en las que se hacían modificaciones sobre los artículos y es por eso que han quedado. Sí quiero señalarlas porque es importante, por supuesto, que de cara al tratamiento en el recinto sean corregidas y la ley quede en ese sentido bien. Creo que el objetivo de todos es común. Lo plantearon ayer todos los expositores, lo plantearon las autoridades del Ministerio, lo planteamos los diputados de los distintos bloques. Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participen la nación y que participen las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos propios si no es por la vía de adhesión o de convenio. En continuidad con lo que fuimos expresando en el día de ayer, tenemos una ventaja en la Comisión de Presupuesto en el día de hoy, que es que varios de los diputados y las diputadas que fueron parte de las reuniones de trabajo, de los intercambios que tuvimos para poder llegar al texto del dictamen, no solamente estaban vinculadas a las cuestiones educativas, sino que también varios de ellos pertenecían a la Comisión de Presupuesto, lo cual ya desde el lunes a la tarde de mínima ya nos fue permitiendo identificar aquellos aspectos que podíamos incluir y que de hecho ya son parte de la propuesta de dictamen, y aquellos otros temas que probablemente quedaban sin salvar en la instancia del dictamen y que ayer, como expresé en la Comisión de Presupuesto y recién indicó el diputado Ferraro, la intención es que tratamos de acercar todas las posiciones posibles hasta el momento que este tema llegue al recinto. Lo voy a decir con claridad: en el momento en que nosotros armamos, diseñamos esta estrategia de tratamiento para la ley de financiamiento educativo, con la reunión de ayer de educación, con la reunión hoy de presupuesto, todos saben que existía alguna posibilidad de que este tema llegue al recinto en el mismo día de hoy, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, se nos abre una ventana de tiempo que nos permita poder ordenar todo aquello que es ordenable. Dentro de lo que es ordenable, hay, creo que divido lo que muy bien expresaba el diputado Cacase en dos tipos de modificaciones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de coherencia normativa, más de técnica legislativa, de referencia a otros artículos, de alguna palabra que pueda ser cambiada, que todos sabemos que lo podemos solucionar porque no modifican en lo más mínimo el espíritu del proyecto. Bueno, lo estaba escuchando con mucha atención a Germán Martínez y es como otro mundo, ¿no? Porque esto era antes del resultado de las elecciones y dos cuestiones. Primero, ¿qué quedará de este incremento del presupuesto educativo, no? Qué sé yo, a lo mejor te dice Milei, mirá, lo que me voy a ahorrar en obra pública lo voy a dedicar parte a educación. No sé, estoy especulando, ¿eh? Bueno, puedo especular bien, señor Embón, ¿por qué no? A lo mejor no hay nada de lo que se está acordando. Esa es una cuestión que parece escribir sobre un papel mojado. Pero lo otro, que es todavía más llamativo o me parece más importante, es algo que yo no le había prestado atención en el medio de este lío. ¿Quién preside Presupuesto y Hacienda? La preside la comisión Carlos Heller. Presupuesto y Hacienda es la comisión más importante, qué sé yo, podés por ahí hablar de asuntos constitucionales porque te puede llevar a un juicio político. Pero Presupuesto y Hacienda es el corazón de todo, están los recursos y si esa comisión te aprueba, el proyecto funciona, si no, no. Históricamente, siempre hubo alguien
de la más estrecha confianza del presidente, porque está la plata. Claro. La plata. En un momento, acá había en el 83 un gran diputado radical de apellido Rabanal, que era un hombre muy cercano a las más importantes autoridades del radicalismo. Él presidía Presupuesto y Hacienda, después Jesús Rodríguez, después todos los hombres más cercanos del peronismo en ese lugar que es clave. Digo, pero vos imponés ese apellido clave en Presupuesto y Hacienda porque tenés número. Cuando tenés número, tenés mayoría en el bloque. 100, 100 y pico. Ahora, ¿qué va a pasar en el bloque cuando Milei, razonablemente, porque es el presidente, diga, che, yo quiero Presupuesto y Hacienda para mí, con 35 diputados? Bueno, tendrá que empezar el trabajo de sumar, como decías vos, Nico, ver cuántos radicales te acompañan, cuántos del PRO, pero es una presidencia que nunca estuvo en manos de la oposición, nunca, porque es tu plata, son tus proyectos. Claro. Sos vos el que le tenés que decir a la oposición, no, esto no, porque no está financiando el proyecto. O tenés que impulsar algo cuando vos quieras empujar, lo tenés que impulsar. Así que Presupuesto y Hacienda ni siquiera se ha barajado un solo nombre. Se ha hablado acá de Martín Menem, de Randazzo, de Ritondo, para la presidencia. Pero Presupuesto y Hacienda, una figura que ahora rescato porque lo veía Heller, sí. La verdad, todavía no hay nada. Sí, Pato, Decime. También hay otro tema, ya que hablamos de financiamiento educativo, con la posibilidad concreta, sí, más allá de lo que después pueda llegar a comunicar la agenda oficial, de que haya una sesión especial para antes del 10. Sí. Mirando el calendario, sí tenemos la Asamblea Legislativa para el próximo jueves 30. O miércoles 29, perdón. O sea que es la próxima semana, miércoles o jueves. Próxima semana. Miércoles próximo, perfecto. Claro, miércoles próximo, 29, será la Asamblea Legislativa para que se haga justamente la lectura de los datos oficiales del escrutinio definitivo de lo que fue el balotaje el pasado domingo. Después el 10 tenés la Asamblea Legislativa para ya la asunción, ¿no? Claro. No, sí, pero y antes tenés el 6, la sesión preparatoria, en donde asumen los nuevos diputados y diputadas. Perfecto. Lo cual te parte la semana a entender que una posible sesión o es el jueves próximo. ¿Sesión para tratar de tema que quiere el actual oficialismo? Bueno, pero por eso digo, Pato, a ver, si está la posibilidad, hay que empezar a ver las fechas posibles dentro del calendario. Está difícil. Que convoque el oficialismo para tratar proyectos que están en cartelera. Puntualmente financiamiento educativo, Pato. La verdad. Si cuenta con el apoyo del radicalismo, ahí podría tener una posibilidad grande. Me parecería, qué sé yo, raro, pero... Estamos consultando. Y te digo una cosa, ¿sabes para qué puede ser esa sesión? A menos que sea una sesión que le sirva a todo el mundo, ¿sabes qué? Para ver cómo saltan los juegos. Pero yo te digo una cosa, si soy el electo, quiero para ver cómo va a jugar cada uno. Pero perdóname, votar vos un proyecto de financiamiento cuando te vas en 4 días... Vos lo vas a votar y te vas en 4 días. ¿Y el otro qué hace? El que llega con el 55% de los votos. Me parece, te digo la verdad, yo me puedo equivocar. Salvo que un día se levantan y dicen, queremos jorobar. Me parece votar un proyecto de presupuesto y te vas a los 4 días y el otro no tiene representación. Pero bueno, no sé si le encontraría el número tampoco el oficialismo para avanzar, que tampoco tiene el número propio. Y los radicales se van a jugar sería difícil que se la jueguen a acompañarlo cuando tienen que acomodarse con el nuevo presidente. Claro. Pero exactamente. Pero bueno, a ver, diga, caballero, ¿de qué hablamos? Pato, vamos a hablar de compras sin IVA. Ojo. Dale. Ojo porque por ahí no sea financiamiento educativo, pero sí que Javier Milei ayer dijo públicamente que le interesa que se continúe, que siga. ¿Por qué no entonces arrancar con esto, incluso hasta mancomunando fuerzas de los que van a pasar a ser la oposición después del 10 de diciembre? Compra sin IVA puede ser un tema que había quedado en debate y puede ser una opción para una posible sesión extraordinaria. Porque falta darle la aprobación al proyecto más amplio, del cual hoy tenemos en día cuando compramos con la tarjeta de débito y que incluye otras cuestiones como un monto mucho más grande que pasa a ser de 23.000 pesos aproximadamente en total de la devolución como tope, las tarjetas de crédito, ¿no? Yo creo, el presidente electo está diciendo, hago esto que tiene un costo altísimo para no entrar en hiper, porque si no lo que viene es peor. Me parece que ese es el eje, ese es el eje absoluto y condicionante de lo que viene. Claro. Él está planteando, muchachos, que yo no sé si es cierto, pero bueno, él dice, se viene el diluvio. Si no hago esto, me parece que esa es la cuestión, Ese es el gran eje, el que divide agua.
todo lo otro me parece que es secundario, pero bueno, pero me puedo lo equivocar. que decía recién Pato lo decía Sí. con respecto a que él dice que va a sostener Sí, pero impuesto a las ganancias y compras sin IVA. Pero son todas en el marco ¿Vos del decís que lío que vos tenés. ¿Vos decís que lo banca por diciembre para que pasemos la fiesta? Pero aparte tenés que resolver el tema de las LELIQs, el tema de los salarios, el tema de que tenés que pagar o no aguinaldo, ¿me entendés? La verdad. Fue bastante claro con lo que dijo ayer con los aguinaldos. Dijo, si hay 100, vamos a pagar 100. Por más que los aguinaldos hagan 120, 130. Y vamos a hablar de financiamiento educativo, Sí. no es para aguinaldo. Pero por eso, digo, qué Está sé haciendo yo. muy buenas entrevistas el colega Novarecio, ¿no? Hay que decir Por que eso. está... Por eso, bueno, claro, es que nada, pero... A ver, sí. Bien, vamos con entonces la creación del programa Compre sin IVA, media sanción, y fue girado al Senado. Claro, el tema es que esto ya depende, ¿no? Por supuesto del Senado, porque la parte que había que hacer acá en la Cámara de Diputados ya fue realizada. Bueno, se aplica desde septiembre mediante una resolución, ¿no? Como ya lo sabemos, el decreto de necesidad y urgencia. Fue aprobado en general por 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones, ¿no? Bueno, las abstenciones fueron de Juntos por el Cambio, los 2 diputados del bloque SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez. Bien, sigamos con la información. El artículo 8 que establece el plazo del proyecto se votó de manera nominal y resultó con 129 votos afirmativos, 111 negativos, ¿no? Juntos por el Cambio, los liberales, dentro de los que están los próximos presidente y vicepresidenta de la Nación, del Interbloque Federal Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y los 2 del bloque SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez, también con 0 abstenciones. Bien, sigamos con algunos detalles más también con este tema. ¿Qué dice el proyecto? Bueno, se crea el programa Compra sin IVA destinado a reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente sobre los bienes de la canasta básica alimentaria, ¿no? Esos famosos 1.900 productos. Digamos, los alcanzados serán jubilados y pensionados, nacionales o de cajas provinciales no transferida a la nación, cuyo ingreso, y atentos con esto, no exceda los 6 haberes mínimos. Acá viene el punto central del proyecto. Beneficiarios de AUH y asignación por embarazo, trabajadores en el sector público-privado cuyo ingreso mensual no supere los 6 salarios mínimos vitales y móviles. Ese es el monto, ¿no? Aquellos famosos, el famoso 1,5 millones de pesos. Bien, sigamos. También las trabajadores de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras también con la tarjeta alimentar o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo. Más detalles, van a estar excluidos ¿quiénes? Quienes perciban otros ingresos grabados por el impuesto a las ganancias y quienes estén inscritos en el Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA como trabajadores autónomos, ¿no? Es decir, cuando ya estás en otro tipo de regulación salarial, el reintegro mensual no va a poder superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria. Eso quiere decir que lo que pretende este proyecto es que en todo caso vaya aumentando según cómo vaya aumentando la canasta básica alimentaria. El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito bancarizadas, eso es importante. O sea, para compra de combustible no hay reintegro de IVA. Exactamente, Pato. Ese es el concepto. Se nota, te digo, se nota. Sí, eso está claro. Se nota, dale. Sí. Hoy se nota. En una semana hablamos de cómo se va a notar más todavía. Atentos con eso porque están hablando de que incluso puede llegar a liberarse ese precio antes de que llegue la asunción del presidente electo. Y hablaban de subas que pueden llegar a superar el 50% y estar entre un 50 y un 100%. O sea, se te duplica el litro de nafta. Atentos con ese dato. Sí. Que es un tema muy interesante ese que vos planteás, porque además es como sigue la historia, porque ya pasó acá, ¿no? Que es que vos decís, mirá, yo en función del equilibrio fiscal, que es sano, yo no pago obra pública. El tema es que después
no recaudás nada porque se cae la actividad económica. Vos decís, che, el precio del combustible no puede estar atrasado, yo lo aumento, pero el tema es que después la gente no consume nafta porque la plata no le alcanza. Exacto. Cuando no consumís, no viajás, cuando no viajás es otro problema. Entrás en un proceso muy complicado. Entonces, la verdad, te digo, a mí me gusta mucho, Pato, es una cuestión muy difícil de ordenar. A mí me gusta mucho vincular y asociar datos. Y mirá lo que te voy a decir. Ayer hicieron circular el dato en un momento de la tarde en los medios más leídos del país, en sus versiones digitales, de que se podía llegar a buscar un acuerdo para que una vez que vos sacás los diferentes tipos de dólares, haya un dólar único rondando los 650 pesos. Me parece poco. Hablaban de eso ayer. 650. Bueno, Milei no se animó a vaticinar. De hecho, cuando se lo preguntaron, dijo, el precio es el que ponga el mercado. Me parece barato. Bueno, exacto, yo pienso lo mismo, Pato, pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque lo vinculo. Ayer también instalaron la idea. Me dicen, Márcico, que tenés un problema con el micrófono, que lo van a ir a mejorar. Así que sí, por eso te digo la verdad. Estamos en un momento muy turbulento. Hace calor también, Pablito, acá. Dicen que hace calor, ya vamos a mejorar. La temperatura, la verdad que no lo sentíamos. Pero bueno, sí, es una instancia muy, muy complicada que, repito, nadie sabe cómo termina y nadie sabe hasta dónde llegarán las medidas, no solo por un deseo del Poder Ejecutivo, sino que porque, a diferencia de otros gobiernos, hoy no tenés base parlamentaria para poder avanzar. Así que nada, es un tema. El otro dato es que, repito, dato también de ayer, Donald Trump, el expresidente norteamericano, lo llamó a Milei para felicitarlo por la victoria y le confirmó que va a viajar a la Argentina. ¿Vendrá para la asunción de Milei? Bueno, el que dijo que iba a tratar de venir también fue el expresidente de Brasil, Bolsonaro. Habrá que ver, ahí hay un tema muy delicado, cómo modificó su vínculo con el Papa, Milei, con Brasil. Habrá que hacer lo mismo, porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Así que bueno, es lo que está pasando. Pero más de Trump, dijo que la victoria de Milei está teniendo impacto mundial, le dijo Trump, y también recordamos que hablaron de la posibilidad de verse con el viaje hoy de Milei a Nueva York, acompañado por un rabino. Lo que tengo además es que le ratificó su próxima venida a Buenos Aires. Tu victoria por semejante diferencia está teniendo impacto mundial. Bueno, se suma esto, repito, a lo que está aconteciendo con otros dirigentes. Uno era Bolsonaro, otro creo que fue el ex primer ministro británico Cameron. Así que nada, indudablemente tiene repercusión, porque ahí hay un debate. Porque yo no lo escuché tan específicamente, pero Milei dijo que él es el principal y el primer presidente liberal libertario. Ahí cuando él comienza con toda su cuestión filosófica, que en realidad soy anarcocapitalista, pero ahora me parece que el camino es el minarquismo. Pero bueno, eso de que él es el primer liberal libertario está en discusión, o está corrido, un dato de hace poco tiempo, el 2021-2022, donde otra primera ministra británica, Elizabeth o Liz Truss, también se autocalificaba como liberal libertaria, no quería cobrar impuestos y tuvo días muy breves y muy traumáticos como primera ministra británica después de Cameron. Estuvo, recordamos, apenas 42, 43 días en el poder y después tuvo que ser reemplazada porque había chocado con distintos actores de la vida política de Gran Bretaña. Así que bueno, está en debate cuál de los dos, si ella o Javier Milei, es el primer liberal libertario. Me quedan 17 minutos para las 12 del mediodía. Dale, Marci. Lo bueno es que seguimos peleando cosas históricas, Pato. Ya lo peleamos con la primera transmisión radiofónica, con los locos de la azotea, si fue nuestra o de Estados Unidos, y también ya peleamos quién escribió la primera crónica de no ficción, si Rodolfo Walsh o Truman Capote. Así que seguimos peleando ahí primeros desafíos internacionales. Dale, a ver. Bien.
El reintegro del IVA, entonces, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes, ¿no? Bueno, hablábamos del combustible recién, lo mencionábamos, y si esa información se completa con que se va a hacer a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR, siempre y cuando, como funciona ahora y como pasa ahora, uses la cuenta, ¿no?, y la tarjeta de débito. Bien, algunos datos más sobre este tema. Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente. Ese también es otro dato interesante. Y después seguimos, porque después el Poder Ejecutivo puede ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa. Eso es lo que propone, ¿no?, este proyecto de ley. Fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida y dictar en todo caso normas complementarias o aclaratorias. Bien, a su vez la AFIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley. Otro de los datos también importantes, esto tiene bien que ver con el marco, en todo caso con el marco regulatorio, ¿no? Nico, bien. Hoy hablábamos de algo muy importante que tenía que ver con la provincia de Buenos Aires. Así como ayer Milei básicamente lo que hizo fue confirmar o hablar de manera afirmativa o de manera positiva respecto a lo que tiene que ver con la eliminación de la cuarta categoría dentro del impuesto a las ganancias, y así como también del compre sin IVA, es decir, para que sea un poco más, que uno pueda respirar mucho más cuando hace una compra a través de la tarjeta de crédito, de débito, y sobre todo pensando en compras grandes. También estará el debate en el medio de qué va a pasar con la cuenta DNI en provincia de Buenos Aires. Algo que tiene beneficios muy importantes, sobre todo los fines de semana, en carnicería, verdulería. Hablamos de porcentuales altos como 40%, por ejemplo, en alguna de las compras. Veremos si esto también se pone dentro de la agenda o se le hace la pregunta teniendo en cuenta esto que mencionábamos en estos días, ¿no? Cómo va a tener que ser la relación de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para con Javier Milei, que suele estar de acuerdo con la eliminación de algunos impuestos. Pero ¿qué pasa? La cuenta DNI estaría siendo parte también al mismo tiempo del déficit fiscal. Entonces ahí va a ser un tema de discusión y ver si se puede sostener, si se bajan los porcentuales o si en definitiva se elimina algo que sería tal vez algo más lamentable a la hora de ir a hacer las compras. El tema, la relación va a ser tirante, obviamente, entre el presidente y Kicillof, esencialmente porque la plata que genera la provincia no alcanza para lo que es el funcionamiento cotidiano. Y siempre hubo especial cuidado por parte de todos los mandatarios a que el conurbano no estallara. Exacto, ¿Por qué? Pato. Porque esta es la explicación de por qué el colectivo vale 4 veces más en Salta o en Jujuy que en la provincia de Buenos Aires. Porque si te enojás en Tucumán o en Catamarca, primero que son menos. Y después que estás a 3.000 kilómetros del obelisco. Acá estás a 20 minutos. Ahora, que es un reclamo absolutamente entendible de los gobernadores. Claro, porque sí. ¿por qué vos vivís en Tucumán y vas a pagar 4 veces más? Ahora, siempre hubo una tensión. Esta es la cuestión donde yo me pregunto qué va a pasar con los dogmas del presidente. Porque vos acá, tu doctrina económica te va a decir, no hay nada, no hay ninguna coparticipación extra, no hay nada. Ahora, eso genera, se estima, algún tipo de reacción social. Entonces, ¿qué es lo que haces vos con la reacción social? Eso es lo que no está claro. Cuando el presidente electo dice, si hay un empresario prebendario y no cumple, que se funda, que cierre. Perfecto. Pero ¿y los 500 trabajadores? ¿Qué pasa con los 500 trabajadores? Esta es la cuestión donde uno lo que ve es que no ha habido gimnasia en Milei, no solo como funcionario, no es que tiene el training de haber manejado un municipio o una provincia, tampoco tiene el training de haber manejado una empresa privada. Macri venía de manejar una ciudad clave como Buenos Aires, 8 años, ser diputado, y venía de ser el 1 o el 2 del grupo Macri, que le daba trabajo a mucha gente. Javier Milei, que es un estudioso, que es un académico, era un asesor de Urnequian, no tenía que pagar sueldo ni tomar decisiones. ¿Cómo se va a manejar esto? Entre tu verdad, que yo la entiendo, mira, no tengo plata, no hay plata,
y el hecho de que haya los muchachos golpeando en la puerta del banco del ministerio porque quieren comer. No sé cómo se salva Los intendentes, eso, Pato, verdad. ya de hoy, No sé. y ahí te subo una noticia de último momento, están empezando a salir en línea los intendentes del conurbano bonaerense, por supuesto de Unión por la Patria, empezando a denunciar y a ponerse en estado de alerta por los anuncios con respecto a Javier Milei sobre la obra pública. Entonces ya están en estado de alerta previo pero ahí a la venimos asunción. a la segunda cuestión. Porque vos vivís en un municipio del conurbano y vos lo votaste a Milei. Sí. 55% lo votó a Milei y mucho en la provincia de Buenos Aires. Pero voté después al intendente Guille Morón. No, lo votaste, lo votaste después a Milei, sabiendo lo que iba a hacer Milei. Vos lo votaste después a Milei. Sí. Entonces digo, si el intendente se enoja, bueno, ¿y tu voto dónde está? ¿Mi voto no vale? Porque vos votaste a un Milei que te dijo que esto lo iba a hacer. Claro, sí, tal cual. Y entonces, digo, ¿y por qué la gente lo va a salir a bancar al intendente? No, tal cual. No, por eso es lo que pregunto, que no sé. Está perfecto, Pero seguro. eso es lo que, la verdad que esto es muy enredado. Porque si a mí me tocan, yo voy a saltar, No, por supuesto. Pero eso es lo que no sé. Ahí, en todo caso, Pato, la ventaja de estos intendentes es que lo que me parece que están saliendo coordinados son los intendentes que fueron reelectos. Sí, ¿no? pero que tienen, digo, la mayoría. El tema es muy complejo esto, es muy complejo. Muy complejo porque la verdad, y si qué pasa si Milei te dice, mira, no hay obra pública, y la obra pública es grave, porque si yo estoy para obra pública, se me incendia el rancho. Es que va a ser ese el argumento, está clarísimo. Por eso te digo, mira esto. Pepe Mujica advirtió que inevitablemente habrá resistencia en las calles a las medidas de Javier Milei y le hizo un pedido a la militancia. Esto que dice a mí, ¿por qué hay una preocupación central? Porque esto que dice Pepe Mujica me lo decía a mí alguien opuesto, un consultor conservador del PP, me dijo, también hay lío. Sí, se viene, ¿Me entendés? Sí. Este es el tema. El expresidente analizó el escenario tras el balotaje del domingo, dijo que el pueblo tiene derecho a equivocarse. Lo que le van a decir el mileísmo a Mujica. Y volvió a advertir por una eventual respuesta represiva a las manifestaciones sociales. Aseguró que inevitablemente habrá resistencias en las calles si es que finalmente el próximo gobierno de Milei aplica las medidas de shock que viene anunciando, y si bien volvió a advertir sobre el riesgo de una eventual violencia represiva del Estado, dijo que también habrá responsabilidad en quienes tienen capacidad militante. Urbi et orbi, habrá que traducirlo, pero lo primero que le pide Pepe, me parece, le pide calma a las fuerzas represivas y le pide calma también a los sectores militantes. Bueno, clave también la reunión de los gobernadores ayer, ¿no? Sí, claro. Gobernadores que, como vos decías, si vos apoyaste y el votante hizo lo suyo en la urna y después el propio Milei, vos sabías que te iba a decir no hay más plata, el radicalismo, y las provincias lo necesitan. El radicalismo, Gonza, va a ser clave. Va a ser clave para lo que viene porque es el que te puede tanto moderar la calma en un sentido o en otro. Y aparte el radicalismo no le puede... Y perdóname, sí, coincido con vos. Y el pro duro, si esto se radicaliza, uno se supone que Macri va a acompañar. Pero todos van a acompañar la radicalización. Bueno. Es otro tema. Bueno. Perdón. Waldo Wolf. Claro. ¿Vieron? No. Ministro de Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri. Anunciado. A ver, me dicen que está Daniel Arroyo. Arroyo, por favor. Primero, creo que es muy razonable que el presidente electo tenga y proponga un presidente de la Cámara. Eso me parece que es lógico. Creo que se va a armar una primera minoría, como antes decía, entre parte del radicalismo, del PRO, de algunos espacios provinciales y de los libertarios para tener el presidente de la Cámara. A mí me parece que eso es de pura lógica y que en función de cómo se vayan dando esas cuestiones habrá que reorganizar el bloque de Unión por la Patria, pero me parece realmente que es prematuro. Así como veo raro que haya una sesión en esta semana, y yo creo que hay que darle la diestra al nuevo presidente, que presente los proyectos de ley para los que legítimamente fue votado. Sí me parece que después de eso va a haber que repensar y reorganizar el funcionamiento general del bloque nuestro. Estábamos hablando con Gonzalo de designación de autoridades. Hoy me contaban una historia muy interesante de quién va a ser el próximo secretario de Vivienda del gobierno de Milei, que es un hombre que es un doble apellido, Inti es el segundo nombre, que es un hombre con una militancia histórica en lo que es construcción masiva de viviendas populares. Hay que ver qué margen tiene, cómo llegó.
explica el cómo llegó, pero habrá que ver si hay alguna política, para mí sería muy sana, de que vos tratás de que la obra pública se active, por lo menos esa construcción de vivienda. Hoy parece un delirio mío, si estamos hablando de lo que pasa con caminos y demás, pero llamó la atención la designación de un secretario de vivienda que viene de un palo muy de la militancia peronista y muchos contactos con el movimiento Evita. Tanto que un colega que me merece el mayor de los respetos cuenta que dice, yo estaba coordinando un debate sobre el tema de la vivienda y había gente de la Libertad Avanza, gente del peronismo, gente del PRO. Entonces alguien del peronismo le dice al nuevo secretario, ¿pero vos qué haces con la Libertad Avanza? Y dicen, el peronismo no me dieron pelota. Bueno, ¿entendés? Trabajo en Libertad Avanza. Así que bueno. Eso va a pasar igual, Claro. Más de uno, preparate. Es otro tema ese, la verdad. Sí. El listado de nombramientos en el Estado es muy complicado y están en ese lío grande en este momento en la Libertad Avanza. Bueno, Federico Aspiri, ayer, es el director del Hospital Fernández, ayer hizo una publicación justamente donde le agradecía, voy a leerlo básicamente, gracias por confiar en mí, Sandra Petovelo, que es quien va a estar al frente del triple ministerio ese, Capital Humano, exactamente, que va a estar justamente dentro de Capital Humano, por ejemplo, Desarrollo Social, hacia un PAMI transparente que priorice una vejez cuidada y saludable, es lo que por lo menos él postuló en sus redes con una foto justamente con quien vaya a ser justamente la encargada de este Ministerio de Capital Humano y que ya tuvo una experiencia cercana al PAMI allá por el 2000 porque estuvo en el Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados entre 2000 y 2001 durante la presidencia de la Rúa. Ahí me parece, como viene pasando hace rato que ahí el jamón del sándwich son las jubilaciones que están por encima hoy de los 300.000 pesos y que llegan a millón y pico, 2 millones. No creo, no pasó con el gobierno de Macri, no pasó con el gobierno de Alberto Fernández, no creo que pase con el de Milei, que retoquen las jubilaciones que son las mínimas, que son el 70% de las jubilaciones, son la mínima y deben estar ahora con toda la furia, si no me equivoco, porque hubo mucho bono, 140, 150. No creo que los toquen y creo que van a seguir respetando el aumento de costo de vida, pero que van a aplastar las que están del medio para arriba, seguro. Nos tenemos que ir. Señor Márcico, muchísimas gracias. Un placer, Pato Méndez. Solabarrieta, muchas gracias. Un placer, Pato. Enseguida, Horacio Embón, el señor Pablo Varela y también más compañeros. Nada más, gracias, buenos días.